Buenas tardes, me llamo María Rosa Mompo Miranda, soy docente en un colegio público de Castilla-La Mancha, se llama Hernán Cortés, y estamos situados en la ciudad de Talavera de la Reina. Es un colegio bilingüe y para él, el año pasado estaba en el curso de quinto de primaria, desarrollé un proyecto enfocado en metodología Aula del Futuro. Ese proyecto estaba diseñado para conocer las especies que hay alrededor nuestra. La ciudad de Talavera de la Reina tiene a su paso el río Tajo y eso nos permite conocer mucha diversidad de vegetación y de fauna que tenemos en el área. Pero aparte la idea era utilizar la tecnología para conocerlo de una manera más interactiva, como un factor motivador para el alumnado. Entonces, el proyecto es diseñado para la Aula del Futuro con una metodología STEAM. Se relacionan diferentes tipos de áreas dentro de un mismo proyecto. Esto además luego me llevó a realizar una serie de situaciones de aprendizaje que fui haciendo a lo largo de ese mismo trimestre en otras áreas que no estaban programadas dentro del proyecto STEAM, pero que unificando el centro de interés que teníamos en ese momento, pues fuimos trabajando sobre él. De esta manera, el alumnado comenzamos un poco haciendo una lluvia de ideas. Para ello utilicé este tipo de actividades donde los alumnos pueden interactuar con sus dispositivos móviles, puesto que mi aula está desarrollando el proyecto Carmenta que la Consejería de Castilla-La Mancha pues, ha impulsado en los centros educativos. Este proyecto lo que hace es que utilicemos la tecnología, los alumnos tienen sus dispositivos para poder fomentar la competencia digital y además poder utilizar otro tipo de recursos que sean menos pesados para el alumno, intentando también tener ese balance con el tema de la higiene postural y cuidado de la salud. Entonces, bueno, pues hicimos un brainstorming donde ellos tenían que decirme cuál era la diferencia o qué podían identificar ellos como seres vivos o no seres vivos. Os voy a enseñar las zonas de aprendizaje que utilizamos en función de metodología o diseño de aula del futuro. Obviamente yo en mi clase no tengo un aula del futuro, ojalá lo tuviese, pero no lo tengo. Es un aula donde están diseñadas todas las zonas donde un alumnado tiene que ir pasando para crear un proyecto. En mi caso, como yo no tenía ese aula y esta formación que recibí para el diseño de este proyecto me conllevaba a utilizar esa zonificación, pues tuve que desarrollar un poco el ingenio. Eso es una cualidad que tenemos también los docentes, el desarrollar el ingenio de una manera creativa. Entonces, todos los espacios que teníamos era, por un lugar, explora, crea, desarrolla, interactúa, investiga y presenta. Esos son los espacios que vais a ir viendo a lo largo de la presentación. Entonces, este es mi alumnado de quinto, que fue cuando hicimos la salida al entorno, al espacio natural del río Tajo. Esa fue mi zona explora, porque como queríamos conocer las especies que había en el entorno, el objetivo, que ahora veremos después en los diferentes objetivos en los que yo me fundamenté para hacerlo, era uno de ellos utilizar instrumentos de observación, pues qué mejor manera que utilizar la tecnología que me aportaba el proyecto Carmenta con el entorno en el que teníamos para poder explorar correctamente y conocer mejor esa diversidad. Entonces, el Explora, salimos a dar un paseo. Los alumnos tenían claro que tenían que investigar cualquier tipo de especie de ser vivo y tenían que llevar sus dispositivos por grupos para poder recoger todas esas muestras. Luego las muestras las utilizábamos a lo largo del tiempo según se iba desarrollando el proyecto en el aula, pero ese momento fue súper vital porque aparte de que recogimos las muestras de lo que eran especies, luego pudimos hacer otro tipo de fotografías que ellos mismos no eran conscientes de que estaban haciendo, pero esas fotografías nos sirvieron también luego para poder introducir qué era un ecosistema, los elementos que formaban un ecosistema, nos sirvió como un poco de hilo conductor también para luego llevar hacia otra zona de contenidos relacionados también con
con los seres vivos, que era el bloque 2, que es el que teníamos que trabajar. El investiga, crea, desarrolla e interactúa. Todas estas otras zonificaciones fue las que fuimos haciendo gracias a la aplicación a las tablets de los alumnos, pero las hacíamos en el aula. Y para poder hacerlo me apoyé en varias aplicaciones que a continuación podréis conocer y voy a hablar un poco de cada una de ellas, para qué sirven y cómo las utilicé en su momento. Por último, hicimos la zona de presenta, que es donde el alumno, cuando ya ha finalizado sus proyectos, la parte final siempre es donde el alumno presenta su proyecto que ha desarrollado en clase y una vez que lo presenta, pues va la parte de autoevaluación, coevaluación del alumnado, evaluación del docente y en el caso de que tengan que modificar o hacer cualquier tipo de ajuste, pues también tendrían que hacer ese ajuste posteriormente a su presentación. Bien. Los objetivos en los que yo me fundamenté, en este caso eran del currículo de primaria, porque es un quinto curso de primaria, entonces pues era hábitos de trabajo individual y de equipo. Casi todo el tiempo en mi aula todos los alumnos están trabajando de forma en equipo, lo que pasa que sí hay momentos específicos donde tienen tareas individuales que les hace desarrollar concretamente lo que tienen y luego la puesta en común. Entonces, era uno de los objetivos. Otro era iniciarse en la utilización de la tecnología de la información y la comunicación, de ahí todo el tema del uso de la tablet y las diferentes aplicaciones. Adquirir competencia comunicativa básica en una lengua extranjera, porque como ya he dicho anteriormente, mi colegio tiene un proyecto bilingüe y al tener un proyecto bilingüe las ciencias se imparten en inglés y los alumnos producen cualquier tipo de actividad, la producen en inglés. Entonces, mi apoyo por parte del profesorado de lengua inglesa para poder desarrollar la competencia comunicativa y la destreza comunicativa, tanto oral como escrita, para la hora de hacer las presentaciones. Con lo cual hay sesiones específicas que son donde trabajan esa competencia comunicativa. Y por último, que era la que nos centrábamos, era conocer y valorar los seres vivos y su entorno más cercano. Con ello desarrollaban una serie de capacidades, la de aprender a aprender, resolución de problemas, creatividad, innovación, bueno, diferentes capacidades que las fueron desarrollando a lo largo del desarrollo del proyecto. Aquí podéis observar cómo mis alumnos, a través del paseo por la zona, son capaces de identificar los diferentes seres vivos que hay y están recogiendo estas muestras. Entonces, esta fue el comienzo y también fue lo que permitió a los alumnos conocer exactamente qué es lo que tienen en su propio entorno. Una vez que ya tenían puesto que no teníamos conexión wifi en el río, porque no deja de ser un espacio abierto, pues una vez que ya llevaron todas las muestras de fotografía, las pudieron subir a la aplicación. Porque la aplicación que utilizaron para identificarla tiene esas dos modalidades, o subirla directamente en línea, o una vez que la tienen, la foto, pues la tienen que subir. Lo que pasa que sí que tienen que ser conscientes de que para que sea correctamente identificado, las fotos tienen que ser claras y nítidas. Y eso es una de las maneras también, una de las instrucciones que el alumnado tiene que tener claro si quieren luego después presentar buenos informes, que cuando hagan cualquier tipo de tratamiento de imagen, tienen que ser imágenes que sean claras, que estén bien enfocadas y que representen qué es lo que quieren proyectar en su proyecto. Después de hacer la zona de explora, nos fuimos ya a la parte de investiga. Aquí ya los alumnos fueron cuando empezaron a investigar las diferentes especies. Utilizaron dos aplicaciones, una se llama SIC y la otra se llama BirdNet. SIC está enfocada a conocer cualquier tipo de ser vivo, da igual lo que sea, incluso bacterias te las podría identificar o microorganismos también los identifica. Lo que pasa es que con la cámara de la tablet no tienen posibilidad de fotografiar microorganismos, pero sí que hicimos luego después otra actividad STEAM, donde tenían que construir, a través del área de artística, tenían que construir microscopios caseros, que después igual en la presentación podréis ver cómo los construimos.
Con la aplicación de Vernet identificaban lo que hace es que identifica el canto del pájaro y te dice qué tipo de ave es el que tenemos en la zona. Posteriormente de hacer la zona de investiga, ya empezaron a crear, en todo momento los alumnos están trabajando en grupo y tienen un soporte que es el cuaderno donde van tomando anotaciones de todos los objetivos que tienen para el día, qué se les está pidiendo en cada momento y empiezan a crear sus proyectos. El proyecto que tenía al final era crear un cuaderno de campo. Entonces, para crear el cuaderno de campo, lo que les dije es que tenían que utilizar una aplicación que se llama Physic, que también ahora después la explicaré un poco mejor, y en esa aplicación tiene muchísimos sensores, con lo cual puedes hacer como recoger muchas muestras, pero en este caso yo lo único que quería a ellos que creasen como una estructura de investigación, donde ellos analizasen una imagen, pusiesen las características y tuviese todo como un soporte organizado, lo que es un cuaderno de campo. Entonces, lo hicieron con eso. Empiezan ya a utilizar también esa aplicación y van debatiendo, interactuando todo el proceso de las muestras que ellos ya tienen identificadas. Una vez que han desarrollado sus proyectos, llega el momento de presenta. Y por grupos fueron saliendo. Aquí es donde ves que los alumnos están presentando el cuaderno de campo que ellos han realizado con los dispositivos móviles. Para utilizar esta función, mi alumnado tiene instalado en su dispositivo, tienen la aplicación de Smart Screen Share, que al tener un panel interactivo en el aula, pues esa aplicación es súper útil porque cualquier cosa que ellos vayan a hacer dentro de su dispositivo la pueden mostrar al resto de sus compañeros. Entonces, es la manera más rápida y más directa que hemos encontrado para que ellos puedan interactuar. Estas son las tres aplicaciones que utilizamos para la investigación. Por un lado, la de SIG, que me ayuda a identificar y conocer de manera taxonómica cualquiera de las especies que tú observes. Para ellos, además, es súper motivadora porque les va dando como pequeños retos y tienen que intentar conseguirlos. O sea, la aplicación por sí tiene como su propia vida. Yo la utilicé con fines educativos, pero los propios niños luego después van consiguiendo insignias y con esas insignias luego después van pasando como niveles de investigador, pasan a experto y bueno, les dan insignias de bronce, luego de plata, bueno, pues eso les ayuda luego después a ser más observadores cuando salen al entorno con sus familias. Y esta es la aplicación de Vernet, que es la que utilizamos con el canto del pájaro para conocer qué tipo de ave es el que tenemos en la zona de Talavera de la Reina y bueno, a través del canto. Sí que es cierto que estas dos aplicaciones son muy buenas también para desarrollarlas en el sentido y el espíritu crítico, porque hay muchos momentos a lo mejor que la imagen no es muy nítida y les sale, yo qué sé, pues una especie que solo vive en Guinea Ecuatorial. Entonces, como en la misma aplicación les está diciendo dónde se desarrolla esa especie, tienen que ser capaces de descartarlo. O pasa lo mismo con el canto, hay veces que por sonidos externos que hay en el ambiente en el que se ha recogido esa muestra, pues identifica cualquier otra cosa, pues tienen que también saber desechar todas las pruebas que no son fehacientes. Y por otro lado, pues esta era la aplicación Physic, que es con la que yo realicé el cuaderno de campo que explicaba antes. Tiene muchos indicadores y es súper útil para la investigación científica. Para el momento de presenta, en mi caso, yo me centré en trabajar las presentaciones a través de Smart Screen Share, que es lo que hablaba antes. El duplicado de pantalla, el alumno lo hace directamente de una manera muy simple porque ya lo tienen como cogido dentro de su dinámica. Y luego otra de las aplicaciones que hemos utilizado en algunos momentos y que también se le podía dar al alumnado a utilizarla, lo que pasa que en mi aula no tengo instalada una pantalla verde, entonces la tenemos que
poner a propósito, poner el espacio, adecuarlo para la grabación, y como es más difícil de hacer, pues los alumnos siempre se decantan más por la parte tecnológica. Pero Chromabit es otra de las aplicaciones que solemos utilizar y que es muy útil. Como ya decía antes, esto nos llevó posteriormente, una vez que ya teníamos el proyecto presentado, nos dimos cuenta de que había una parte que era la parte ya de organismos mucho más pequeños que no éramos capaces de observar. Esto lo que hizo fue llevarnos a intentar una recogida de muestras de una manera más precisa. ¿Qué hicimos? Construimos un microscopio casero. Aprovechamos la cámara de la tablet y con cartones de diferentes tipos de cajas que los alumnos fueron trayendo al centro, desarrollamos una pantalla que podíamos fijar fácilmente, como podéis ver en esta foto, se podía fijar fácilmente con gomas al dispositivo móvil, y lo que utilizábamos para poder aumentar la calidad de la imagen de la fotografía fueron unas lentes. Las lentes las adquirimos dentro del centro y nos está sirviendo pues, para trabajar otro tipo de proyectos con el resto de alumnado. Aquí, como podéis ver, esta es la calidad que ofrece ya la lente. Una vez que pueden hacer fotos, pueden llegar a ver organismos como esto. En estas plantas de aquí que recogimos del entorno, había diferentes tipos de microorganismos, y entonces ellos ya empezaron a desarrollar también otro tipo de contenidos de utilizar la observación, instrumentos de observación más precisos y cómo construir esos instrumentos. Luego después pues, fueron haciendo igual pues, un diseño de lo que iban observando con la intención de luego después igual hacer una presentación de todo esto. ¿Qué más cosas nos llevaron a poder desarrollar con ello? Pues me dio pie a, una vez finalizado el conocimiento de los seres vivos, nos fuimos a conocer cuál es el sistema, el entorno en el que viven estos seres vivos. Y comenzamos de la parte más sencilla, como es, o más cercana, como es el entorno de de Talavera de la Reina, que, como os decía antes, todas estas fotografías fueron tomadas por el alumnado cuando hacíamos la salida primera. Entonces es aprovechar cada uno de los momentos que estamos haciendo con nuestros alumnos de una manera que puedan conectar sus aprendizajes y que sean para ellos más significativos. Entonces aquí tenían, una vez elaboramos un Padlet, los alumnos fueron subiendo ahí todas las imágenes y lo trabajamos también desde el área de artística con el tratamiento de la imagen. Ellos tenían que ser capaces de identificar un espacio y ver cuáles eran los factores, en este caso eran bióticos y abióticos, y tenían que distinguir unos de otros. Fueron subiendo sus aportaciones, en algunos casos, en este de aquí no tenían posibilidad de comunicar, pero en el que ya tendrían elaborado, pasamos luego después a conocer diferentes tipos de ecosistemas. Entonces, cuando tenían que cada grupo se focalizó en un ecosistema diferente, y entonces en esos ecosistemas tenían que identificar pues, de todo. Ya no solamente eran factores abióticos y bióticos, sino la flora que había, la fauna, qué tipo de ecosistema era el que pertenecían en los que ellos habían elegido, y luego después tenían los demás que hacer esa coevaluación, porque esta era su parte final del proyecto, hacer la coevaluación de los alumnados añadiendo comentarios. Por último, hicimos también con ellos, en el área de lengua y literatura, trabajamos las partes de la carta. Cuando los alumnos estaban haciendo ese proyecto, lo que les pasó fue que se dieron cuenta de cuánta suciedad hay en nuestra ciudad. No es que esté súper sucia, pero sí que son conscientes de que hay una parte de contaminación importante, en la zona del río principalmente, pero en las calles también. Entonces, ellos mismos, cuando iban viendo todas esas imágenes y esas muestras que habían tomado, pues comentaban que la ciudad no estaba todo lo limpia que podía estar. Con lo cual, les propuse el reto de mandar una carta a la Concejalía de Medio Ambiente,
expresándoles su opinión, cuáles eran los problemas que ellos estaban observando, y esto me llevó a hacer con ellos pues una actividad de igual, fue una lluvia de ideas donde fuimos identificando los problemas que hay en nuestra ciudad y posibles soluciones que podían llevar asociadas. Entonces ellos fueron diciendo, pues mucha basura en el suelo, ¿cómo lo podemos hacer? Pues con una campaña publicitaria. O el río contaminado, ¿cómo lo podemos hacer? Poniendo multas a la gente por tirar basura al río. La instalación de papeleras y contenedores de reciclaje llenos, pues ¿cómo podemos hacer? Pues aumentando el servicio de recogida. Entonces, con estas ideas que sacamos con toda la clase, el alumnado luego después elaboró unas cartas. Estas cartas las trabajamos desde lengua y literatura, vieron cuáles son los apartados que tiene que aparecer, cómo trabajar, pues eso, con una letra limpia, ordenada, la presentación en la parte inicial, bueno, la conclusión, tal, todo lo que son los apartados de una carta formal, y para ello fue luego altamente motivador que a esa carta, pues el propio concejal de Medio Ambiente, Sergio de la Llave, que es el que tenemos aquí en Talavera de la Reina, pues les contestó diciéndoles pues precisamente que les agradecía sus cartas y la involucración que ellos habían tenido en ese momento, y les contaba un poco todos los planes y los proyectos de desarrollo que tenían en el ayuntamiento. Entonces, bueno, con esto dimos por finalizado ya esta parte. Pero siempre me gusta, y es una parte importante, el poder conocer cuál es la valoración luego final que los alumnos tienen. Entonces, para ello utilicé la parte de evaluación de resultados. Una vez que finalizamos todo el proyecto, pues la hicimos a través de Lumio, donde el alumnado puede ir contestando una serie de preguntas que se le van haciendo. Aquí es que ya está finalizado y no vais a ver mucho más. Necesitamos la conexión de nuestros alumnos. Pero bueno, se conectan a través de la pantalla, ellos van contestando libremente todas las preguntas a las que se les pone, que eran de autoevaluación, y luego después pues conseguí el feedback de mis alumnos para saber qué cosas podía mejorar en futuros proyectos y cuáles serían sus grados de satisfacción con respecto a las actividades llevadas a cabo. Y con esto pues tengo todo que contaros. Muchas gracias por vuestra paciencia, ánimo y espero que os haya gustado mi proyecto de Species Around Us, Destined Activities dentro del aula del futuro. Un saludo.